Comparto pantalla. Y bueno, la clase pasada hicimos un repaso así muy general de todo lo que habíamos visto y estábamos viendo en operaciones de orden y entonces vimos definición de orden parcial, que era esa que es de tres cosas: reflexiva, transitiva y antisimétrica. Y el orden lineal es aquel que cumple las tres anteriores y además satisface tricotomía. Y entonces todo eso va a agarrar y va a ir encaminado a definir lo que es un nuevo orden, que es el buen orden. Digamos que es como el orden así máximo, el mejor ordenado de todos. ¿Sale? Pero para introducir la definición de buen orden, pues necesito definición de máximos, mínimos, minimales y maximales. ¿Sale? Entonces, a ver, definición. Sea A con menor o igual un conjunto parcialmente ordenado decimos que A en A es mínimo respectivamente máximo si para todo A en A, perdón, ya usé A, si para todo X en A es menor o igual que X, respectivamente A es mayor o igual que X, ¿sale? Y la otra definición sea A con menor o igual un conjunto parcialmente ordenado decimos que A en A es minimal, respectivamente maximal, si no existe un X en A tal que X sea menor que A, respectivamente que A sea menor que X. ¿Sale? No más. Uy. Déjenme checar si la definición es correcta. Digamos, bien escrito normalmente. Ah, ok. Si lo escribí bien. Bien. Es que luego los tecnicismos son feos. Sale. Y entonces, a ver, ¿para qué quiero esto? Pues porque un conjunto puede tener muchos mínimos, muchos máximos, bueno, no, más bien puede tener muchos minimales, puede tener muchos maximales, pero solamente puede tener mínimo o ínfimo, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro y digamos pinto mi conjunto, digamos tengo este punto, tengo este punto, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto, y digamos que estoy pensando que el orden va para arriba, así.
Entonces, digamos que pasa que está así. ¿No? Les voy a poner nombres. Este va a ser A1, este va a ser A2, este va a ser A3, este va a ser A4, este va a ser A5 y este va a ser A6. Entonces, en este ejemplo, ¿quién sería un maximal? Un maximal es aquel en el que no hay nadie por encima de él. Entonces, elementos maximales serían A2 y serían A5, ¿no? Entonces, A2 y A5 son elementos maximales. Dijiste que era que nadie estaba arriba de él, ¿verdad? Y nadie está por encima de ellos dos, ¿no? Ah, ok, gracias. Ajá. ¿Quiénes serían elementos minimales? Son los que no hay nadie por abajo de ellos. Entonces, minimales serían A1, A3, A4 y A6. Entonces, A1, A3, A4. Me faltó ponerle aquí un nombre a este, ¿no? Este se va a llamar A7. A4, A y A6 son minimales. Son máximos, son mínimos. La condición de mínimo es que todos estén por encima de ese mínimo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me pregunto, ¿A1 es mínimo? ¿Todos están por encima de A1? Pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el A7 no está por encima de A1. ¿Están de acuerdo? Ni tampoco el A3, ni tampoco el A4, ni tampoco el A5, ni tampoco el A6. El único que está por encima de A1, ¿quién es? A2. Entonces, A1, a pesar de ser un minimal, no es un mínimo. La condición de mínimo es que todos estén por encima. La condición de maximal es que, digo, de minimal es que no haya nadie por abajo de ti, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, A3 no es mínimo, A4 no es mínimo, A6 no es mínimo, A5 tampoco es máximo porque no está por encima de todos. A2 tampoco es máximo. Entonces aquí, y bueno, A2, A2 y A5 no son máximos. Y pues similarmente, A1, A3, A4 y A6, A1, A3, A4 y A6 no son mínimos, ¿no? ¿Queda claro la diferencia entre maximal y máximo, minimal y mínimo? ¿Podrías repetir esa diferencia? Es que se me trabó. Ok, la diferencia, un maximal es aquel en el que no hay nadie por encima de él. Y un máximo es aquel que tiene que estar por encima de todos. Entonces en el ejemplo, por ejemplo, A5 es maximal porque A5 no tiene a nadie por encima, pero no es máximo porque no todos están abajo de A5. Por ejemplo, el A2 no está abajo de A5, ¿no? En este caso, los que están abajo de A5 pues sería A7, A3, A4 y A6. Y lo mismo para mínimos. Un mínimo es aquel que está por abajo de todos. Y un minimal es aquel que no tiene a nadie más abajo de él. Entonces, en este caso, A1 es un minimal porque no hay nadie más abajo de él, pero no es un mínimo porque, por ejemplo, ni siquiera puedo comparar A1 con A3, ¿no? Entonces, eh, para empezar, eh, una manera en la que, digamos, se tendría que verificar
para que algo fuese mínimo, es que de entrada fuera comparable con todos los elementos, ¿no? Porque si no es comparable con todos los elementos, pues como que ya empieza a chafear eso, ¿no? Ojo, solamente el elemento que es mínimo o máximo bastaría con que fuera comparable. No estoy pidiendo que satisfaga tricotomía todo el conjunto, ¿sale? Por ejemplo, ahorita vamos a ver, ya habíamos visto un ejemplo un poco más... no, es A menor o igual, no contención. Este de aquí es menor o igual. Es el orden, ¿no? No contención. Voy a crear una nueva página. Entonces, ya habíamos visto, por ejemplo, si yo tomo A, bueno, ejemplo 2. Ejemplo 2. Si yo tomo A como el conjunto que tiene al 1, al 2 y al 3, ¿no? Y tomaba potencia de A con la relación de orden de la contención. Y entonces cuando nosotros agarramos y bosquejamos ese conjunto, pues cómo se veía. Hasta abajo de todos, ¿quién estaba? El vacío, ¿no? Y luego en el primer nivel, digamos que estaba el unitario del 1, el unitario del 2 y el unitario del 3. Y luego en el siguiente nivel, pues estaba el 1,2, estaba el 1,3 y estaba el 2,3 y hasta arriba pues el conjunto de los tres elementos, ¿no? 1, 2 y 3. Y entonces el orden se definía a partir de la contención. Decíamos que vacío pues estaba metido en todos lados, ¿no? Entonces pasaba algo así. El 1 pues estaba metido aquí y también estaba metido acá. El 2 pues estaba metido aquí y también estaba metido acá. Y el 3 pues estaba metido aquí y estaba metido acá. Y pues también pasa que están estas de acá, ¿no? Así, así y así. Y la última pues es nada más que van así, ¿no? Entonces en este ejemplo, fíjense que vacío, aquí, vacío es minimal. ¿Hay elementos abajo del vacío? No. ¿Y es máximo? ¿Todos están por abajo del vacío? Pues sí, porque vacío está contenido en todos y entonces no importa el elemento que yo me agarre, vacío siempre va a estar contenido en él, entonces vacío también es un mínimo, ¿no? Entonces, vacío es minimal, vacío es mínimo. Y fíjense que, o sea, no, este conjunto no es un conjunto que satisfacía un orden lineal. Entonces, lo único que bastaría es que el elemento al que nosotros estamos diciendo que es mínimo o máximo sea comparable con los demás. No que todos sean comparables con todos, porque acuérdense que el unitario del 1 no se podía comparar con el unitario del 2. Ni él está contenido en el 2, ni el 2 está contenido en el 1, ¿no? El conjunto total, que sería el 1, 2 o 3, que de hecho pues es el conjunto A, ahí A es maximal. Y también A es máximo. No importa el conjunto que ustedes se agarren, A siempre lo va a contener, ¿no? Ya sea que se agarran a este, o 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 a este, A está por encima de todos. Y como no hay nadie por encima de A, pues entonces es maximal. ¿Hay más? Pues no, porque no importa, digamos, cuál de los otros que están aquí en medio se tomen.
siempre tienen cosas por abajo o por encima de ellos, ¿no? Entonces, los únicos mínimos y maximales serían A y el vacío. No, eso justo es lo que vamos a probar. Si es máximo, entonces es maximal, pero si es maximal, entonces no necesariamente es máximo. Justo la ida, si es maximal, entonces es máximo. El contraejemplo está, digamos, aquí, ¿no? En este caso, A2 y A5 son maximales, pero no son máximos. Y ahora, si son máximos, entonces van a ser maximales. Eso sí va a ser cierto. ¿Sale? Es lo que vamos a probar ahorita. Por ejemplo, otro ejemplo. Dejen ver dónde estaba. No. Este. En el que tomábamos A como el del 1 al 10. Y entonces nos preguntábamos, donde el orden era X es menor o igual a Y, si Y es múltiplo de X, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este conjunto hay minimales, hay maximales, hay máximos, hay mínimos. ¿Ustedes qué me dirían? Aquí ya está el dibujito. ¿Al mínimo? ¿Ok? ¿Quién sería el mínimo? ¿No? El 1, ¿no? Pues porque el 1 divide a todos, ¿no? No importa el número que ustedes se tomen, siempre va a ser múltiplo de 1, pues porque agarras ese número y lo multiplicas por 1 y ya acabaste, ¿no? Entonces, sí, en este ejemplo, que sería ejemplo 3, me gusta mucho eso de poder agarrar y copiar cosas. Eso no lo tengo en clases presenciales. Entonces, punto para las clases en línea, al menos por el momento. Exacto. El 1 es minimal, ¿no? No hay nadie por abajo de él. También es mínimo, porque todos se pueden comparar con el 1 y el 1 está por abajo de todos, ¿no? ¿Qué me dicen, por ejemplo, del 2? Pues no puede ser mínimo, porque ya el 1 está por abajo de él. ¿Y es minimal? Sí. No, porque entonces, si fuera minimal, no habría nadie por abajo de él, pero por ejemplo, el 1 ya está por abajo de él, ¿no? Entonces, no es mínimo. Minimal. A ver, ahora piensen para arriba. ¿Hay maximales? Seguro que sí. Si yo me agarro al 6, al 7, al 8, al 9 y al 10, todos ellos son maximales, ¿no? Porque no hay nadie por encima de ellos. 6, 7, 8, 9 y 10 son maximales. ¿Y alguno de ellos es máximo? Pues ninguno de ellos es máximo, porque, pues, por ejemplo, ni siquiera puedo comparar al 9 con el 10, ¿no? Ni el 10 es múltiplo del 9, ni el 9 es múltiplo del 10. Entonces, también como que se antoja que algo que sea maximal
es lo que puede ser candidato a ser máximo, ¿no? Pero si ni siquiera eres maximal, pues está difícil que seas máximo. Entonces, son maximales, pero ninguno es mínimo, ¿no? Digo máximo. Entonces, ¿el máximo es único? Ajá, eso también lo vamos a probar. Pero ninguno es máximo. Ok, y bueno, ya nada más para que quede bien claro, como último ejemplo, voy a tomar exactamente ese mismo ejemplo. Y lo único que voy a hacer con este nuevo ejemplo es que le voy a borrar al 1. ¿No? Entonces, todas las flechas rojas no existen. Y aquí no existe el 1, ¿no? Ahora sí, aquí tengo un montón de minimales. 2, 3, 4 y 5 son minimales, ¿no? 2, 3, 4 y 5 son minimales. Minimales. ¿Son mínimos? Pues no, porque el argumento es el mismo. Si yo me agarro al 2 y al 3, ni siquiera puedo compararlos. Pero no son mínimos. El 4 no sería, bueno, más bien el 4 no es minimal, El ¿no? 4 no es minimal porque el 4 lo puedo comparar con el 2, ¿no? Tienes razón. Ujú. De hecho, el 7 también, ¿no? Fíjense. Aquí, 2, 3 y 5 son minimales. El 7 es minimal y también es maximal. Porque nadie divide al 7 y el 7 no divide a nadie, ¿no? Nadie es múltiplo de 7 y también alguien no es múltiplo de 7. El 7 está ahí solito. Fíjense. Como no lo puedo comparar, pues por vacuidad, no hay nadie por abajo de él, pero tampoco hay nadie por encima de él. Entonces el 7 es mínimo y minimal y maximal, ¿no? Pero no es mínimo ni máximo porque ni siquiera lo puedo comparar, ¿no? Ok, entonces los minimales los voy a pintar con amarillo. Entonces sería el 2, el 3 y el 5 y el 7, ¿no? Y los maximales, pues tendría que ser el 10, el 9, el 8, el 7 y el 6, ¿no? 6, 7, 8, 9 y 10 son maximales, pero ninguno máximo. ¿Queda claro? ¿Y el 4 en qué quedaría clasificado?
En nada, no es ni maximal ni minimal, tampoco es máximo ni mínimo, solo es un elemento del conjunto en el orden, ¿no? A ver, y bueno, ya nada más, entonces ahora sí, último ejemplo, y uno sencillísimo. Es que justo no quería empezar con ese, porque, o bueno, tal vez debería haber empezado con este. Último ejemplo, ejemplo 5. Si consideran los naturales con el menor o igual, o bueno, los naturales, nada más un subconjunto de los naturales, del 1 al 10. A que sea un conjunto que tiene el 1, 2, 3, 4 y 5. Con el menor o igual, pues ese conjunto como se ve. Y del 0, y del 1, y del 2, 3, 4 y 5, ¿no? Perdón, 0. Entonces, pues, ¿quién es el mínimo aquí? Pues es obvio que es el 0, ¿no? Y también es minimal. Y el 5, pues es el máximo y también es el maximal, ¿no? Si ahora me considero a todos los naturales con ese mismo orden, pues entonces ahora tengo al 0, al 1, al 2, pero ahora como estoy pensando en todos los naturales, pues se prolonga infinitamente, ¿no? Entonces, pues aquí el 0 es mínimo y minimal, pero tampoco hay máximos ni maximales. Y si pienso, digamos, ahora en los enteros, pues entonces por acá anda el menos infinito. Aquí está el 0, menos 1, menos 2, menos 3, y por acá anda el 1, 2, 3, y así. Pues entonces aquí no hay ni máximos, ni mínimos, ni minimales, ni maximales, ni nada, ¿no? Ni maximales, perdón, ni máximos. ¿Ok? Entonces, pues ya, aquí hay muchos ejemplos de cuando hay mínimos, pero digamos minimales, pero no mínimos, maximales, pero no máximos, cuando no hay ninguno de los dos, cuando son el mismo, ambos son minimales y maximales. Si me tomo un conjunto de un solo elemento, pues entonces ese es los 4, ¿no? Digamos, ejemplo 8, si me tomo el conjunto que solamente tiene a un elemento, y entonces pues me defino a la relación de contención, pues entonces el bosquejo de ese conjunto solo es ese punto, y ya, ¿no? Entonces, pues aquí tengo que A es minimal, maximal, mínimo,
máximo, ¿no? Yo sé que estoy considerando, digamos, el vacío estaría metido ahí, pero difiere de cuando yo me agarraba al potencia de A, porque en el potencia sí estoy considerando al vacío, pero aquí no estoy considerando al vacío, solamente estoy considerando un solo punto y ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de un solo elemento, pues ese solo elemento resulta ser las 4 propiedades, ¿no? Um, sí, es contención. Contención menor o igual. Cuando respondo cosas así es porque gente me está preguntando, digamos, por privado en chat. Y entonces, pues, para que no se saquen de onda. Pero, bueno, invito a todas las personas que me hablan por privado en chat, que exterioricen su duda, digamos, a todos. Y, pues para que a lo mejor esa misma duda que ustedes tienen, pues las tienen más personas, pero no preguntan. Y igual, pues no revelo que me están preguntando en privado, pues porque a lo mejor ustedes también tienen esa misma pena, pero si no quieren no pasa nada, pero sí los invito a que pregunten todas esas dudas, digamos, públicamente. ¿Vale? Ok, bueno, entonces, ya, ahí hay muchos ejemplos de minimales, maximales y demás cosas, y entonces, pues ahora sí, vamos a probar cosas. ¿Puedo cambiar de página? Tache si no. Ok, va. Pues entonces, proposición. O bueno, observación. Antes de una proposición. Observación. Si A es máximo, respectivamente mínimo, entonces, por definición, A es maximal, respectivamente minimal. Pues, eh, si A es máximo, oh, a ver, entonces, bueno, la prueba de esto, supongamos que A es máximo, por definición, entonces, ¿qué pasa? Para todo X que pertenece a A, X está por abajo de A, ¿no? Este es menor o igual. En particular, para todo X que pertenece a A, no sucede que A sea menor que X. Entonces, por definición,
A es maximal, ¿no? Observación 1, observación 2. Si A es maximal, respectivamente minimal, entonces no necesariamente es máximo. Respectivamente mínimo, ¿no? Y aquí le vamos a poner, ver ejemplo 1. ¿Qué estaría padre que le pidiera para que si yo me agarro un maximal, entonces sea máximo? Pues de entrada que lo pudiera comparar con todo el mundo, ¿no? Y entonces eso solamente lo garantizo si ya de entrada mi orden es total, ¿no? O bueno, lineal. Entonces ahora sí, proposición. Sea A con menor o igual un orden lineal. Si A que pertenece a A es maximal, entonces es máximo. Aquí igual, paréntesis, respectivamente minimal, ¿no? Perdón. Ok, a ver, ¿cómo va la prueba? Demostración. Supongamos que A con el menor o igual es un orden lineal y A que pertenece a A es maximal. Entonces, como A es maximal, no existe un elemento que esté por encima de él, ¿no? Entonces, como A es maximal, entonces no existe X que pertenece a A, tal que A está por abajo de X, ¿no? ¿Y yo qué quiero probar? Quiero probar que A es máximo. Es decir, lo que quiero probar es que para todo elemento en el conjunto A, pues X se puede quedar debajo más bien se tiene que quedar debajo de A, ¿no? Entonces, como lo tengo que probar para todo, pues me agarro uno arbitrariamente, ¿no? Sea X que pertenece en A, arbitrario. Ya vimos que X no puede estar por arriba de A. Ah, bueno, como A es un orden lineal, como A menor o igual es orden lineal, pues entonces satisface tricotomía. Entonces, satisface tricotomía. Es decir, o X es menor que A, o A es menor que X, o X es igual a A, ¿no? Y entonces, caso 1, si X es menor que A, ya acabé. Caso 2, si X es igual a A, ya acabé. Y caso 3,
Si A es menor que X, contradicción, porque había dicho que A, como era maximal, ¿no? Por lo tanto, A es máximo. Tarea moral. Prueben ese mismo enunciado, pero en vez de para maximales, máximo, para mínimos y minimales, ¿no? Y para terminar, bueno, a ver, ahí está la proposición. Me espere tantito. Y ya nada más lo último que vamos a probar es que el máximo y el mínimo, si existen, son uno. ¿Sale? ¿Puedes bajarle tantito, por favor? Claro. Gracias. Ujú. Entonces, proposición, sea A con menor o igual, un orden parcial. Si A y B, bueno, más bien, si A tiene mínimo, pues entonces es único, ¿no? Si A tiene mínimo, mínimo, respectivamente máximo, entonces es único. ¿Cómo va la prueba? Demostración. Supongamos que A y B son máximos, ¿no? Pero lo estoy enunciando con mínimos, pero es lo mismo. Son máximos. Eso quiere decir que entonces para todo X en A, pues ¿qué pasa? X está por abajo de A y X está por abajo de B. Le puse máximos. Bueno, estoy haciendo la prueba para máximos, pero pues es lo mismo, ¿no? Pues en particular, B está por abajo de A porque A es máximo y A está por abajo de B porque B es máximo, pero por antisimetría, pues entonces tienen que ser el mismo, ¿no? Pero por antisimetría, pues A tiene que ser igual a B, ¿no? Y ya acabamos. Sí. La diferencia entre ínfimo y supremo con respecto a máximo y mínimo es que el ínfimo y el supremo no necesariamente viven en el conjunto, ¿sale? Por ejemplo, si yo me tomo el 2,3 cerrado, entonces el 3 es máximo, maximal y supremo, ¿no? Pero si yo me tomo el 2,3 abierto, entonces el 3 no es máximo, no es mínimo, pero sí es supremo.
La razón es que en nuestra definición de maximal y minimal el elemento debe pertenecer al conjunto, ¿no? Pero justo la definición de supremo agarra y abarca cuando tienes algo que acota a todo tu conjunto, pero no necesariamente es un elemento del conjunto, ¿sale? De hecho, este conjunto, el abierto 2,3, no tiene máximos ni mínimos. No hay nadie que esté dentro del conjunto por encima de todos esos números. El 3 es la mínima cota superior, es el supremo, pero como el 3 no pertenece al conjunto, entonces no podemos decir que es un máximo o un maximal. Definimos una nueva cosa que se llama el supremo, ¿sale? Y bueno, ya, de hecho, a ustedes les presentaron en cálculo el axioma del supremo, que es todo conjunto acotado superiormente, distinto del vacío, tiene supremo, ¿no? Y le llaman axioma porque así lo suponen, pero realmente el axioma del supremo no es un axioma, se demuestra. Igual cuando ustedes en cálculo les dijeron, estos son los axiomas de los reales, les dijeron una mentira porque los axiomas de los reales no son axiomas, se demuestran. Solamente que pues para agarrar y hacer la construcción de todos los números se necesita teoría de conjuntos, pues no tan pesada, pero sí, digamos, no es el objetivo del curso, de un curso de cálculo, construir los reales. Eso se hace más bien en conjuntos. Sí, de hecho, principalmente, yo les puedo decir que álgebra superior 1 es la clase de los engaños, porque cuando llevan materias más adelantadas, se van a dar cuenta de que casi todas las cosas que se dieron, pues realmente, digamos, se las dieron así, ¿cómo se llama?